Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad, y bienvenidos de nuevo a un capítulo más acerca del chamanismo y en particular al chamanismo en México a través de la obra de Jacobo Greenberg, en la que tratamos la psicología autóctona mexicana. Los tres capítulos anteriores corresponden, dos de ellos a don Lucio de Morelos, donde hubo una introducción que considere que piensa en esa combinación entre el mundo chamánico y el funcionamiento de la mente que tanto interesa a Jacobo Greenberg. Luego entramos en don Lucio de Morelos y la iniciación chamánica. Ayer hicimos lo mismo con doña Pachita y hoy entramos con doña Pachita, pero ya en la parte de su biografía, de sus actos, de sus curaciones en un mundo verdaderamente apasionante. Esto pertenece al podcast de los viajes chamánicos, donde estoy revisando absolutamente todo el tipo de chamanismo, desde el origen, que es un chamán, que no es un chamán, diferentes opiniones acerca de que es un chamán, el neochamanismo, el chamanismo hoy, todo. Y nos va a llevar un tiempo porque hay mucho escrito y hay muchas cosas interesantes que contar. Dicho esto, vamos a entrar ya de cabeza en doña Pachita. Bárbara Guerrero. Este era el nombre de nacimiento de Pachita. Nos cuenta Jacobo que la conoció cuando estaba a punto de cumplir 80 años de edad, pero todavía mostraba una fuerza y poder envidiables. La encontré, nos cuenta, en una reunión a la que había sido invitado en la residencia Lázaro Cárdenas de los Pinos. Una semana antes, Margarita López Portillo me había sido presentada y después de una conversación acerca del estado de la conciencia de México, me invitó a esa reunión. El salón en el que nos encontrábamos era amplio, soleado y lleno de jaulas enormes, con pájaros traídos de todas las regiones del país, que permanecían plácidos y en relativo silencio. De pronto, y al unísono, todos los pájaros empezaron a trinar, y el volumen de sus sonidos, sumados entre sí, nos ensordeció, haciéndonos voltear en todas las direcciones tratando de encontrar la razón de tal estrepitoso acontecimiento. Junto a la puerta de entrada al salón, una figura rechoncha, bajita y de un andar simpático y risueño estaba esperando. No había duda alguna que los cantos de los pájaros estaban relacionados con esa mujer, la que, vestida humildemente y cubierta por un suéter viejo, se nos acercaba sonriente. Era Pachita, y los pájaros de México le habían dado la bienvenida. Yo estaba pasmado por el acontecimiento y no podía apartar la vista de esa mujer, la que cada vez me parecía más bella y profunda. Pachita se sentó en una silla frente a Margarita y sin preámbulo alguno la interpeló. ¿Por qué hay tantos impuestos, Margarita? ¿No ves que el pueblo se está muriendo de hambre? Yo noté que la expresión de Margarita cambiaba y que miraba, como yo, la manga raída del suéter de Pachita. Después supe que Pachita se había vestido a propósito con su ropa más vieja. La López Portillo le contestó en un susurro: te juro que yo no tengo nada que ver con los impuestos, pero te prometo que se lo voy a decir a mi hermano. Después nos sirvieron café. Un mayordomo de levita, sosteniendo una charola, se acercó a Pachita y se le ofrecieron una taza de porcelana. Ella lo vio, burlona, y dijo en voz alta, como asegurándose de que todos pudiéramos oírla: a mí tráigame café de olla. El mensaje era claro y yo empecé a admirar a Pachita y a desear conocerla mejor. Como si ella hubiera oído mis pensamientos, se me acercó y me invitó a ir a verla a su casa la siguiente semana. Ya he descrito en varios libros, dice Jacobo, lo que vi en la casa de Pachita el primer día que fui a verla y lo que seguí observando durante meses en los que tuve el privilegio de trabajar a su lado. Lo que voy a hacer hoy es un breve resumen de alguna de esas experiencias. El origen del linaje de Pachita es totalmente desconocido. Existe alguna indicación en el sentido de que el trabajo realizado por esta chamana nahuala era también ejecutado por algunos de los príncipes aztecas, entre los que se encuentra Cuauhtémoc,
el último emperador azteca. Existen evidencias acerca de trabajos similares a los que realizaba Pachita, grabadas en las piedras de Ica, descubiertas por el doctor Cabrera en Perú. Estas evidencias, inscritas en las piedras de Ica, son altamente especulativas, pero sugerentes de que el origen de las habilidades que manifiesta Pachita se remonta a un pasado muy lejano de la humanidad. Pachita decía que su linaje pasaba de generación en generación mediante parentesco directo. De esta forma, Pachita afirmaba que después de su muerte su trabajo sería realizado por uno de sus hijos del sexo masculino, al que a su vez lo heredaría a una hija, y así sucesivamente, hasta cumplir 10 generaciones. Si es correcta la suposición de que el origen de las habilidades de este linaje es remoto, habría que cuestionar la concepción según la cual nos encontramos en la actualidad en un estado de superación tecnológica con respecto al pasado. En otras palabras, el trabajo de Pachita, como veremos enseguida, era tan extraordinario, tecnológicamente hablando, por decirlo de alguna manera, y si su origen es remoto, habría que suponer que nuestros antepasados tenían conocimientos que nosotros desconocemos, a pesar del aparente adelanto tecnológico en el que vivimos. La pregunta que me hago constantemente es si hay tanta gente como fue Jacobo Grinberg, Jodorowsky, en el caso de María Sabina también, científicos como era la mujer de Watson, el mismo Carl Jung, ¿por qué no se ha dedicado tiempo a investigar esto? ¿Por qué no se ha molestado la ciencia en ir a ver qué pasaba ahí? Vamos ahora a pasar a un poco de la historia personal de doña Pachita. Doña Pachita nació en la ciudad de Parral, estado de Chihuahua, al norte de la República Mexicana. Un día de diciembre del año 1900. Fue abandonada por sus padres, por ser hija ilegítima, y adoptada por un personaje extraño, el cual se llamaba Charles, de origen africano y de tez negroide. Según su descripción hecha por la misma Pachita, al autor del presente estudio, es decir, a Jacobo, Charles se dedicó a enseñarle una serie de procedimientos de curación, de manejo energético, visiones acerca de las estrellas y obtención de información oracular. Ahí podemos deducir que hay un entorno africano. Charles regresó a su país cuando Pachita tenía 15 años de edad y a partir de ese momento Bárbara Guerrero vivió sola y con sus propios medios. Cuenta Pachita que ella desconocía sus propias capacidades curativas y que en una ocasión, al asistir a un circo que se representaba cerca de donde vivía, en el norte del país, se encontró con un elefante bebé que estaba muy enfermo. Pachita se acercó a este animal y lo curó. A partir de ese momento comenzó su carrera de curandera. Sin embargo, en la época de 1915, era impropia para la manifestación abierta de estas capacidades curativas y temiendo que la gente la considerara una bruja y por lo tanto la persiguiera, Pachita ocultó sus habilidades. Luchó junto a Villa durante la Revolución, fue soldadera, después se dedicó a diferentes actividades, fue bailarina, trabajó vendiendo billetes de lotería, cantando en los camiones de la Ciudad de México, a la que llegó en una fecha desconocida por el autor. Ya en edad adulta, se dedicó abiertamente a la curación, se estableció en la Ciudad de México y empezó a recibir enfermos. Como veis, la historia y la biografía de doña Pachita, contada así, muy sucintamente, muy brevemente, es fascinante. Esto es como tocar de puntillas la vida de uno. Las historias que vivió, pues supongo que dejan marcas psicológicas, emocionales, de todo tipo, algo fascinante. Vamos a entrar ahora a las modalidades de trabajo de doña Pachita. Las modalidades de trabajo de esta chamana nahuala pueden ser divididas en 4 grandes categorías. En primer lugar, lo que podría denominarse trabajo de diagnóstico. En segundo lugar, el trabajo quirúrgico. En tercer lugar, el manejo del espacio, la materia, la energía. Y por último, el trabajo iniciático o místico. Vamos a revisar cada una de ellas para averiguar o para en realidad fascinarnos con lo que hacía. Diagnóstico, una de las tareas. Pachita usaba diferentes procedimientos, cada uno de ellos
con una maestría inigualable. Una de las formas de diagnóstico era la visualización de las palmas de las manos de los pacientes. A través de la decodificación de las formas de las líneas de las palmas, de su coloración y de aspectos que no fueron posibles de dilucidar, Pachita diagnosticaba enfermedades específicas, localizaba abscesos, tumores, úlceras o infecciones en órganos particulares. Otra de las modalidades era la de tocar con sus manos zonas del cuerpo de los enfermos y a través de algún mecanismo sensorial desconocido detectar en esas zonas y en las profundidades del cuerpo enfermedades, infecciones o incluso tumores. Algunas veces la vi utilizar huevos que frotaba contra la piel de los enfermos para obtener información acerca de los padecimientos que sufrían. Pachita tenía también la capacidad sutil de poder diagnosticar algunas enfermedades con solo ver al paciente. Estas habilidades la llevaban inclusive a poder detectar enfermos a distancia y a diagnosticar con exactitud sus alteraciones y procesos patológicos. 2. Modalidad quirúrgica, quizá la más impactante de todas. La principal actividad de Pachita era la de intervenir quirúrgicamente a sus pacientes. Las operaciones eran realizadas en un pequeño cuarto iluminado tenuemente, con varias veladoras y adornado con un altar de 7 peldaños en los cuales se podían ver cuadros y estatuas de Cuauhtémoc, de la Virgen de Guadalupe y de otros santos. Aquí tenéis ya lo que llama la conjunción de culturas. Sincretismo. Las operaciones se llevaban a cabo en una de las esquinas del cuarto, en una pequeña cama de madera sobre la cual se colocaba un hule espuma cubierto con un plástico transparente. Los enfermos eran acostados en esa improvisada cama y una vez descubierta la parte del cuerpo afectada por la enfermedad, un ayudante de Pachita mojaba un algodón con alcohol y frotaba el líquido sobre la piel. Después Pachita pedía su instrumento, que era un cuchillo de monte de aproximadamente 15 centímetros de longitud. Tomándolo con su diestra, localizaba la zona de incisión y sin preámbulo lo introducía y abría. La incisión generalmente era grande, con una consecuente hemorragia natural. Generalmente los enfermos se quejaban y manifestaban dolor, aunque no comparable con el que podría esperarse si, como era el caso, sin la aplicación de anestésicos. Había dolor, pero no del nivel que supuestamente debería de haber al no utilizarse anestésicos, a eso se refiere. En otras palabras, los enfermos no eran anestesiados, tampoco se les aplicaba sustancias de aletargamiento que permitieran explicar la ausencia de dolor interno cuando Pachita hacía las incisiones con su cuchillo. Algún mecanismo misterioso, sin embargo, amortiguaba el dolor. Después de la incisión, el cuchillo era introducido al interior del cuerpo. Tras una maniobra rápida, era extraído un tumor, cortando un pedazo de órgano o simplemente colocando en su lugar algún tejido. Tuve la oportunidad de hacer un seguimiento de varios pacientes operados por Pachita de tumores. Recuerdo, por ejemplo, el caso de 2 mujeres norteamericanas a quienes en Nueva York les habían diagnosticado tumores cerca de la matriz. Después de la operación, en la que estuve presente, ambas enfermas se fueron a recuperar a su casa. Esto me permitió constatar los resultados. En la zona de incisión se observaba una pequeña cicatriz parecida a lo que podría ser un diminuto rasguño. Y yo estoy compartiendo esto con vosotros y es la 20ª vez que lo leo y lo reviso y me sigue impactando. Y obviamente a Jacobo Grinberg le doy absolutamente toda la credibilidad. Se la doy. El mundo de hoy no aceptaría esto ni queriendo, pero yo lo que os propongo como ejercicio es no entrar en la verdad o la mentira, sino dejar una puerta ahí. Entre otras cosas, porque a nosotros no nos ha pasado, ni hemos estado, no nos ha pasado, significa que no hemos sufrido una operación de esas y tampoco somos Jacobo, pero que dejemos esa puerta abierta. Lo interesante de esto también, por lógica nuestra, para tratar de intentar aceptar esto, aceptarlo como que ocurre, porque en la vibración cuántica y en el viaje a la mente hablamos de esto, lo que existe, existe, más allá de yo como me lo tome, hubiera estado hacer ese seguimiento de esas personas a las que operó en el tiempo,
y que hubiésemos o dispusiésemos de esos relatos después de esas personas, incluidas estas personas norteamericanas, que sería incluso más fácil de hacer. 2 años después, en un viaje que hice a Nueva York, pude hablar con estas 2 pacientes de Pachita y me confirmaron que sus tumores habían desaparecido después de la intervención y que no habían tenido ninguna molestia ni secuela posterior. De nuevo, estaría bien tener la prueba de eso. Seguramente existe, porque Jacobo, si tenía algo, era que todo lo relataba, lo escribía y le ponía fecha y hora. Pachita realizaba trasplantes de órganos. En los casos en los que llegaba un enfermo con alguna alteración grave en uno de sus órganos, por ejemplo, un cáncer pulmonar, Pachita, con su cuchillo de monte, abría la piel, cortaba las costillas utilizando una sierra de plomero, tipo vernácula, extraía el pulmón afectado y luego efectuaba el trasplante. El órgano trasplantado era absorbido extrañamente desde dentro del cuerpo y después de hacer un ruido característico, como si se inflara un globo, la incisión se cerraba y el paciente era colocado en recuperación. Después de las operaciones, los pacientes eran vendados en la zona tratada y durante media hora reposaban en el mismo cuarto en el que se había realizado la intervención. De acuerdo con Pachita, este lapso de descanso servía para equilibrar los campos de energía del cuerpo a fin de que el paciente se recuperase. Luego este era ayudado a reintegrarse a su hogar, donde debía permanecer 72 horas en reposo absoluto. Los trasplantes eran múltiples. Como veis, la cosa va subiendo y subiendo y subiendo. Los trasplantes eran múltiples. Yo vi decenas de casos de pulmón, por lo menos 4 de riñón y otras intervenciones que describo ampliamente en mi libro acerca de Pachita, un libro dedicado solamente a Pachita. En ocasiones, los órganos para los trasplantes eran aportados por los mismos pacientes, quienes los conseguían de una morgue. Esto es importante entender que en esos momentos estas cosas pues eran posibles. Hoy en día no. Todo es bastante brutal, sinceramente. Estas operaciones de materialización pertenecen a la tercera modalidad del trabajo de Pachita, es decir, el manejo del espacio-tiempo, cuyo procedimiento voy a describir ahora mismo, nos cuenta Jacobo. En los casos de operaciones quirúrgicas que implicaban trasplantes o en los que los pacientes no podían conseguir el órgano a reponer, Pachita realizaba unos movimientos extraños con sus brazos y manos en el aire, después de los cuales generalmente aparecía un tejido que era utilizado para el trasplante. Pachita realizaba materializaciones en forma cotidiana y sin prestarles mayor atención. Era capaz de alterar diferentes niveles de organización del espacio de tal forma que lograba que este espacio transparente sufriera un cambio en su estructura fundamental, dando lugar a un objeto. Yo tuve oportunidad de ver esto docenas de veces. Un día inclusive Pachita me entregó algo que había recién materializado. Era un pequeño marco metálico cobrizo en forma ovalada y con vidrio que contenía un óleo diminuto de un artista desconocido llamado Flo. Un manejo también extraordinario del espacio, materia, era realizado durante las operaciones. Por ejemplo, la utilización del cuchillo de monte era casi simbólica. El cuchillo realmente no era utilizado como bisturí, sino que parecía bastar el contacto de su punta con la piel para que ésta se abriese. De igual manera, cuando las heridas se suturaban, no se utilizaba hilo ni aguja, sino un manejo similar del espacio-materia, que de alguna manera hacía que la apertura sufriera un proceso de inversión y lo que antes se había abierto ahora se cerrará por sí solo. Todas las situaciones de manejo quirúrgico, diagnóstico o de alteración de la estructura del espacio-tiempo estaban acompañadas de una mística particular en la cual Pachita continuamente hacía referencia a Dios, al Padre y a una serie de entidades que le eran familiares. Y aquí entramos ya en la cuarta modalidad, que es la iniciática mística. Pachita afirmaba desconocer el mecanismo mediante el cual realizaba su trabajo. Inclusive afirmaba no tener conciencia de lo que hacía su cuerpo durante las intervenciones quirúrgicas o durante el manejo del espacio-materia. Decía que todas esas maniobras las realizaba su protector, el que se introducía en su cuerpo para manejar su materia
y realizar las milagrosas intervenciones sin la conciencia normal de Pachita. Sobre esta conciencia, Pachita decía que la sentía como localizada en una especie de jardín, reposando, mientras su cuerpo era manejado por su protector, quien realizaba las operaciones. El protector de Pachita era Cuauhtémoc, último emperador azteca. Aparecía en el momento en que se iniciaba el trabajo quirúrgico, cuando Pachita se sentaba en una silla antes de iniciar las operaciones. Ella cerraba los ojos, respiraba profundo y después de ejecutar una serie de movimientos extraños, de pronto aparecía una personalidad alterna que se representaba con el nombre de Cuauhtémoc. Varias veces presencié este trance en el que Pachita transformaba su personalidad. Cuando Cuauhtémoc aparecía, la voz de Pachita cambiaba. Su cuerpo mostraba más fuerza. Su actitud pasaba de ser de una cualidad femenina a otra masculina. Su presencia se volvía regia, en el sentido más estricto de la palabra, y generalmente saludaba a quienes presenciábamos la metamorfosis diciéndonos: en el nombre del Padre yo os saludo. Cuauhtémoc contaba que en su época, durante su reinado, los emperadores aztecas como él, además de aprender a dirigir el imperio desde el punto de vista político, aprendían a manejar la energía en procesos quirúrgicos similares a los que he descrito. Cuauhtémoc consideraba que su misión en la tierra había sido interrumpida por la conquista española y que Pachita, por medio de su cuerpo, le ofrecía la oportunidad de concluir su obra. A este cuerpo de Pachita, Cuauhtémoc lo denominaba la envoltura de materia y hablaba de él como si fuera un traje o herramienta que utilizaba en forma directa para realizar las maniobras quirúrgicas y las otras modalidades de trabajo que han sido descritas. La aparición de esta personalidad alterna era siempre acompañada de un mensaje iniciático o místico, en el que se mencionaba la existencia de poderes sobrenaturales que guiaban el desarrollo de los acontecimientos del mundo. Cuauhtémoc contaba que él y un grupo de colaboradores de su nivel realizaban trabajos de remodelación planetaria, de equilibrio energético planetario, de desviación de influencias negativas y de prevención de crisis en algunas o varias zonas del mundo. Esta última consideración nos lleva hacia el cuestionamiento del concepto de realidad de Pachita y de su linaje. Es decir, aunque Pachita habla del linaje, de que después de ella 10 generaciones más, recordando cuál es su origen, quién la cuida, quién la enseña, ese famoso Charles. Y esta intervención anexa lo del linaje pasa en realidad a un segundo plano. Por esto no debemos de perder nunca la cabeza, aunque sea difícil después de leer esto y compartir esto, no perder la cabeza, porque es potente, potente, potente. En resumen, queridos amigos y amigas, os dejo con esta obra impactante, con Doña Pachita, del cual volveremos con más todavía detalles. No sé si de verdad entrar en todavía más detalles de esto, porque con lo que he contado ya creo que es más que suficiente, pero aún así volveremos a rescatar cosas de interés para tratar de viajar a este mundo que pensamos que conocemos y que de verdad creo que desconocemos en su plenitud. El próximo viaje chamánico con Jacobo Guimber pasa por una de mis favoritas, que se llama Doña María Sabina de Huautla. ¿Quién es esta señora? La de los hongos mágicos. Os envío un abrazo y os dejo a la espera. Hasta mañana.